En 1965, cuando la televisión todavía era un ritual familiar y el futuro se imaginaba con optimismo, apareció una serie que prometía llevar a los espectadores más allá de la órbita terrestre, hacia un espacio lleno de maravillas, peligros y preguntas humanas. Perdidos en el espacio no nació como una simple aventura de ciencia ficción, sino como una ambiciosa reinterpretación de un mito clásico, Robinson Crusoe trasladado al cosmos. Esa idea, aparentemente sencilla, escondía una complejidad narrativa y una carga simbólica que conectaron de inmediato con el público de la época. La serie fue concebida en un momento muy concreto de la historia. Estados Unidos vivía la carrera espacial como una epopeya nacional, con la mirada puesta en la Luna y el orgullo tecnológico en pleno auge. La ciencia ficción televisiva, hasta entonces modesta y limitada por presupuestos ajustados, empezó a transformarse en un escaparate de aspiraciones colectivas. Perdidos en el espacio se benefició de ese clima, pero también tuvo que adaptarse a él. Cada episodio respiraba la tensión entre el asombro científico y el temor a lo desconocido, una dualidad muy presente en la sociedad de los años 60. Desde su origen, la serie fue pensada como una historia familiar. La familia Robinson no era solo un grupo de astronautas, representaba el ideal de unidad, sacrificio y perseverancia. En un tiempo marcado por cambios sociales profundos, ver a una familia enfrentarse junta a lo imposible ofrecía una sensación de estabilidad reconfortante. Sin embargo, esa imagen no fue tan inocente como parece. Detrás de la cordialidad inicial se escondían conflictos, decisiones morales complejas y un retrato de la fragilidad humana frente a un entorno hostil. Uno de los aspectos más curiosos de la serie es cómo fue cambiando su tono con el paso del tiempo. Los primeros episodios se acercaban más al drama de supervivencia y a la ciencia ficción seria, con situaciones que planteaban dilemas éticos y amenazas reales. A medida que avanzaba la producción, el énfasis fue desplazándose hacia una aventura más colorida y accesible, con elementos casi fantásticos. Este cambio no fue casual, sino el resultado directo de presiones de audiencia y de la necesidad de mantener el interés del público más joven, algo que transformó profundamente la identidad original del programa. El personaje del Dr. Zachary Smith se convirtió, sin que nadie lo planeara del todo, en el corazón excéntrico de la serie. Inicialmente concebido como un antagonista oscuro y peligroso, su evolución hacia una figura más caricaturesca fue una decisión estratégica. El público reaccionó con entusiasmo a sus gestos exagerados, a su forma teatral de hablar y a su relación ambigua con el robot. Esa química inesperada redefinió la dinámica de la serie, demostrando cómo la respuesta del espectador podía influir directamente en el rumbo creativo de una producción televisiva de aquella época. El robot, por su parte, se convirtió en uno de los iconos más reconocibles de la ciencia ficción televisiva. Su diseño, hoy entrañable, fue en su momento una hazaña técnica. No era un simple traje, sino una compleja estructura que exigía un esfuerzo físico considerable al actor que lo interpretaba. Sus movimientos rígidos y su voz metálica no solo respondían a limitaciones técnicas, sino que ayudaban a construir una personalidad única, casi paternal, que contrastaba con el caos del entorno espacial. La famosa advertencia que pronunciaba con tono urgente se grabó en la memoria colectiva como un símbolo de peligro inminente. La producción de Perdidos en el espacio estuvo marcada por constantes desafíos. Los decorados, diseñados para simular planetas lejanos, se construían con rapidez y creatividad, reutilizando materiales y escenarios de otros proyectos. Esta práctica, común en la televisión de los 60, obligaba a los diseñadores a ser ingeniosos. Rocas de cartón, cielos pintados y luces estratégicamente colocadas lograban crear mundos que, aunque artificiales, despertaban la imaginación del espectador y le invitaban a suspender la incredulidad. El uso del color fue otro elemento distintivo. En una época en la que la televisión en color aún no estaba completamente asentada en todos los hogares, la serie apostó por una paleta vibrante que realzaba la sensación de exotismo. Los trajes espaciales, los paisajes alienígenas y las criaturas extrañas destacaban con fuerza, convirtiendo cada episodio en un pequeño espectáculo visual. Esta decisión no solo respondía a criterios estéticos, sino también a una estrategia para diferenciarse de otras producciones de ciencia ficción más sobrias. Detrás de las cámaras, el ritmo de trabajo era intenso. Los episodios se rodaban con plazos ajustados, lo que daba lugar a soluciones improvisadas que, en ocasiones, terminaban convirtiéndose en rasgos memorables de la serie. Algunos efectos especiales nacieron de errores o limitaciones técnicas que el equipo supo transformar en virtudes narrativas.
Esta capacidad de adaptación refleja una forma de hacer televisión muy distinta a la actual, más artesanal y dependiente del ingenio humano que de la tecnología digital. La música desempeñó un papel fundamental en la construcción del ambiente. Las composiciones, cargadas de tensión y misterio, acompañaban cada escena como un narrador invisible. En los momentos de peligro, los acordes se volvían disonantes, en los instantes de calma, sugerían esperanza y descubrimiento. Esta banda sonora ayudó a elevar el tono de la serie, aportándole una identidad sonora que aún hoy resulta inconfundible. Perdidos en el espacio también reflejaba, de manera indirecta, los miedos y aspiraciones de su tiempo. La idea de perder el rumbo, de quedar aislado en un entorno desconocido, resonaba con una sociedad que avanzaba rápidamente hacia el futuro sin tener siempre claro el destino. La serie proponía que, incluso en medio de la incertidumbre, la cooperación, la inteligencia y la empatía podían marcar la diferencia entre la supervivencia y el fracaso. Así, lo que comenzó como una aventura espacial se transformó en un espejo de la condición humana. Cada episodio, más allá de sus criaturas extrañas y sus planetas imposibles, hablaba de la necesidad de adaptarse, de aprender de los errores y de mantener la esperanza. Esa combinación de espectáculo, emoción y reflexión es la que permitió que Perdidos en el Espacio trascendiera su época y se convirtiera en un referente duradero de la ciencia ficción televisiva. A medida que la serie avanzaba, Perdidos en el Espacio empezó a mostrar con mayor claridad las tensiones internas de su propio concepto. La exploración del cosmos dejó de ser solo un desafío científico para convertirse en un escenario donde afloraban las debilidades humanas. Cada planeta desconocido funcionaba como una prueba moral, una especie de laboratorio emocional en el que los personajes se enfrentaban a decisiones que revelaban quiénes eran realmente cuando se despojaban de la comodidad de la Tierra. El profesor John Robinson encarnaba la figura del líder racional, el hombre de ciencia que confiaba en el conocimiento y en la lógica como herramientas para sobrevivir. Sin embargo, la serie se cuidó de no presentarlo como infalible. En más de una ocasión, su seguridad intelectual se veía puesta a prueba por fenómenos que escapaban a cualquier explicación convencional. Ese contraste entre razón y misterio era una de las fuerzas narrativas más potentes del programa, y reflejaba el debate cultural de una época en la que la fe en la ciencia convivía con el temor a sus límites. Maureen Robinson, lejos de ser un personaje secundario, aportaba una dimensión esencial a la historia. Representaba la estabilidad emocional, la capacidad de mantener unida a la familia cuando todo parecía desmoronarse. En un contexto televisivo donde los roles femeninos solían ser restrictivos, su presencia ofrecía una imagen de fortaleza serena y pragmática. No era solo la madre protectora, sino una mente analítica capaz de contribuir activamente a la supervivencia del grupo, algo que en los años 60 resultaba más significativo de lo que hoy podría parecer. Los niños Robinson, cada uno a su manera, simbolizaban el futuro. Su curiosidad, su capacidad de asombro y su vulnerabilidad recordaban constantemente lo que estaba en juego. No se trataba únicamente de regresar a casa, sino de preservar una forma de vida, una herencia moral. La serie utilizaba sus reacciones para suavizar o intensificar el tono de las historias, creando un equilibrio entre el peligro real y la esperanza constante. El espacio, en Perdidos en el Espacio, nunca fue un simple telón de fondo. Era un personaje más, imprevisible y a menudo indiferente al destino humano. Los planetas visitados no seguían leyes claras ni patrones reconocibles, lo que contribuía a una sensación permanente de inseguridad. Esta visión del cosmos, menos ordenada y más caótica, contrastaba con otras obras de ciencia ficción de la época que presentaban el universo como un lugar comprensible y casi domesticable. Uno de los elementos más llamativos de la serie era la forma en que abordaba a las criaturas alienígenas. Lejos de ser siempre amenazas directas, muchas de ellas parecían reflejar aspectos distorsionados de la propia humanidad. Algunas encarnaban la agresión irracional, otras la curiosidad mal entendida, y otras simplemente la indiferencia. Estas criaturas, a menudo creadas con recursos limitados, conseguían transmitir inquietud gracias a la atmósfera y al contexto narrativo más que a su apariencia. La relación entre el Dr. Smith y el robot se convirtió en un eje dramático inesperado. En ella se condensaban la manipulación, el miedo y una extraña dependencia mutua. Smith, pese a su egoísmo y cobardía, encontraba en el robot una figura que no lo juzgaba, mientras que el robot, programado para proteger a la familia, se veía atrapado en un conflicto constante entre su lógica y la influencia emocional de Smith. Esta dinámica aportaba una complejidad psicológica poco habitual en la televisión de aventuras de aquellos años.
La serie también se permitió jugar con el humor, aunque de forma medida. Ese humor no buscaba la risa fácil, sino aliviar la tensión acumulada tras situaciones extremas. Era un humor que nacía del absurdo de ciertas circunstancias y de la ironía de personajes que, enfrentados a lo imposible, reaccionaban de manera inesperadamente humana. Este equilibrio entre drama y ligereza ayudó a mantener el interés del público durante temporadas completas. Desde el punto de vista técnico, cada episodio era un ejercicio de creatividad. Los efectos especiales, aunque hoy puedan parecer ingenuos, estaban diseñados para provocar asombro en una audiencia que no estaba saturada de imágenes digitales. Explosiones controladas, maquetas cuidadosamente iluminadas y trucos de cámara simples pero efectivos construían la ilusión de viajes interestelares. La magia residía en la sugerencia, en dejar que la imaginación completara lo que la pantalla apenas insinuaba. La escritura de los guiones reflejaba una preocupación constante por el ritmo. Las historias avanzaban con una cadencia que alternaba momentos de peligro inmediato con pausas reflexivas. Este tempo narrativo, heredero de los seriales clásicos, mantenía al espectador atento sin necesidad de recurrir a giros bruscos o artificios excesivos. Cada situación tenía el tiempo justo para desarrollarse, permitiendo que las emociones se asentaran y que el conflicto resultara creíble. Perdidos en el espacio no solo entretenía, también educaba de manera indirecta. Introducía conceptos científicos simplificados, ideas sobre astronomía y reflexiones sobre el comportamiento humano en condiciones extremas. Para muchos espectadores, fue una primera ventana hacia la ciencia ficción como género serio, capaz de plantear preguntas profundas sin perder su carácter accesible. En el trasfondo de todas estas historias latía una sensación constante de nostalgia por un hogar perdido. La Tierra se convertía en un símbolo idealizado, un lugar de orden y seguridad al que parecía imposible regresar. Esa añoranza conectaba con una emoción universal, la del deseo de pertenencia, y dotaba a la serie de una melancolía suave que la distinguía de otras producciones más triunfalistas. Así, episodio tras episodio, Perdidos en el espacio fue construyendo un universo propio, imperfecto pero profundamente humano. Un universo donde el progreso tecnológico no garantizaba la salvación y donde la supervivencia dependía tanto de la inteligencia como de la capacidad de comprender al otro. Esa mezcla de aventura, reflexión y emoción es la que sigue resonando décadas después, invitando a redescubrir la serie con una mirada más madura y consciente de su verdadero valor. Con el paso del tiempo, Perdidos en el espacio comenzó a revelar una dimensión menos evidente, pero quizás más duradera, su condición de reflejo cultural. La serie no solo hablaba del futuro, sino que estaba profundamente anclada en las inquietudes del presente. En cada amenaza desconocida, en cada error de cálculo, se percibía el eco de una sociedad que avanzaba rápidamente sin la certeza absoluta de controlar las consecuencias de su propio progreso. La noción de estar desorientados, de haber perdido el rumbo original, no se limitaba al accidente espacial que daba origen a la historia. Era una metáfora silenciosa de un mundo que, en plena Guerra Fría, vivía bajo la sombra constante del conflicto global. El espacio, infinito y aparentemente neutral, se convertía en un territorio donde los temores terrenales podían representarse sin necesidad de nombrarlos. De ese modo, la ciencia ficción actuaba como un lenguaje seguro para expresar preocupaciones que, en otros formatos, habrían resultado demasiado directas. La estructura episódica de la serie permitía explorar estas ideas sin imponer conclusiones definitivas. Cada aventura funcionaba como una parábola autónoma, con su propio conflicto y su propia lección implícita. A veces el peligro provenía de una fuerza externa imposible de comprender, otras, de decisiones humanas mal calculadas. Esa variedad temática evitaba la monotonía y ofrecía al espectador la sensación de que cualquier cosa podía suceder en el próximo episodio. Uno de los aspectos más singulares era la manera en que la serie trataba el concepto de autoridad. Aunque el profesor Robinson ejercía un liderazgo claro, sus decisiones eran cuestionadas de forma sutil. No se trataba de una rebelión abierta, sino de un diálogo constante entre la experiencia adulta y la intuición de los más jóvenes. Esta dinámica sugería que el conocimiento no era una verdad absoluta, sino un proceso en construcción, algo que debía adaptarse a circunstancias cambiantes. El Dr. Smith, con su conducta errática y su tendencia a sabotear los planes del grupo, representaba el reverso oscuro de esa autoridad. Era la encarnación del egoísmo, del miedo y de la falta de responsabilidad. Sin embargo, la serie evitaba convertirlo en un villano simple. Su cobardía estaba acompañada de momentos de lucidez y, en ocasiones,
de una vulnerabilidad casi patética. Esa ambigüedad lo hacía inquietantemente humano, recordando que el mayor peligro no siempre proviene del exterior, sino de nuestras propias debilidades. El robot, por contraste, planteaba preguntas profundas sobre la naturaleza de la inteligencia y la moralidad. Programado para proteger, aprendía a interactuar con emociones que no formaban parte de su diseño original. Su lealtad inquebrantable lo convertía en un punto de estabilidad dentro del caos, pero también en un espejo que reflejaba las contradicciones humanas. Mientras los personajes orgánicos dudaban, mentían o se equivocaban, la máquina mantenía una coherencia casi ejemplar. La serie también se atrevió a experimentar con narrativas más abstractas. Algunos episodios se alejaban del peligro físico inmediato para adentrarse en territorios psicológicos. Mundos ilusorios, realidades alteradas y trampas mentales ponían en cuestión la percepción de lo real. Estos relatos, menos espectaculares en apariencia, aportaban una profundidad inesperada y demostraban que Perdidos en el Espacio no temía explorar caminos menos convencionales. El diseño de producción, pese a sus limitaciones, contribuía de manera decisiva a esta atmósfera. Los escenarios, aunque claramente artificiales, poseían una cualidad casi teatral. Esa falta de realismo absoluto no restaba fuerza a la historia, al contrario, reforzaba su carácter alegórico. El espectador no estaba llamado a creer en la exactitud científica de cada planeta, sino a dejarse llevar por el significado de lo que ocurría en ellos. La iluminación jugaba un papel crucial en la construcción del tono. Sombras marcadas, contrastes intensos y colores saturados ayudaban a definir el estado emocional de cada escena. En los momentos de amenaza, la luz se volvía opresiva, en los instantes de calma, más suave y acogedora. Este lenguaje visual, heredero del cine clásico, aportaba una elegancia que elevaba la serie por encima de otras producciones televisivas contemporáneas. El paso del tiempo dentro de la narrativa también resultaba peculiar. Aunque los episodios transcurrían de manera relativamente independiente, existía una sensación acumulativa de desgaste. Los personajes no salían indemnes de cada aventura, la experiencia dejaba huellas, aunque no siempre visibles. Esa continuidad emocional reforzaba la credibilidad del relato y permitía al espectador establecer un vínculo más profundo con los protagonistas. Perdidos en el Espacio supo aprovechar la televisión como medio íntimo. No buscaba impresionar con grandilocuencia, sino acompañar al espectador en su salón, semana tras semana. Esa cercanía generaba una relación casi personal con los personajes, que se convertían en visitantes habituales del hogar. Para muchos, la serie formó parte de la rutina familiar, un punto de encuentro intergeneracional que trascendía la mera diversión. En ese contexto, la nostalgia que hoy despierta no se limita a sus historias, sino a la experiencia completa de verla. Recordarla es evocar una forma de consumir ficción más pausada, más atenta, donde cada episodio tenía tiempo para respirar. Es también recordar una época en la que el futuro se imaginaba con una mezcla de temor y esperanza, y donde la ciencia ficción servía como puente entre lo desconocido y lo familiar. Así, Perdidos en el Espacio fue construyendo algo más que un relato de aventuras. Creó un espacio simbólico donde la humanidad podía examinarse a sí misma desde la distancia, observando sus miedos, sus sueños y sus contradicciones. Esa capacidad de hablar del presente a través del futuro es, quizás, una de las razones por las que la serie sigue siendo relevante, invitando a nuevas generaciones a perderse en su universo para encontrarse, de algún modo, reflejadas en él. Con el cierre de su recorrido original, Perdidos en el Espacio dejó tras de sí una huella que fue más allá de sus episodios concretos. La serie no terminó con una conclusión definitiva ni con un regreso triunfal al hogar, y esa ausencia de cierre absoluto resultó coherente con su espíritu. El viaje nunca fue solo físico, sino emocional y simbólico. La idea de permanecer a la deriva, de no alcanzar nunca un destino claro, reforzaba el mensaje central. El verdadero desafío no era llegar a un lugar concreto, sino mantener intacta la humanidad durante el trayecto. El legado de la serie se percibe en cómo influyó en producciones posteriores. Muchas historias de ciencia ficción retomaron su enfoque familiar y su combinación de aventura con reflexión moral. La figura del grupo aislado, enfrentado a un entorno hostil y obligado a cooperar para sobrevivir, se convirtió en un modelo narrativo recurrente. Sin embargo, pocas lograron replicar la calidez y la melancolía que caracterizaban a Perdidos en el Espacio, una cualidad difícil de definir pero fácilmente reconocible. La serie también dejó una marca profunda en la iconografía del género. Su robot,
Sus trajes espaciales y su nave se transformaron en símbolos reconocibles incluso para quienes no siguieron la emisión original. Estos elementos, aunque nacidos de limitaciones técnicas y presupuestarias, adquirieron un valor casi mítico. Representaban una época en la que la imaginación suplía la falta de realismo, y donde la sugerencia era más poderosa que la precisión. Con el paso de los años, la percepción crítica de Perdidos en el espacio ha evolucionado. Lo que en su momento pudo considerarse ingenuo o excesivamente teatral, hoy se aprecia como una expresión honesta de su tiempo. La serie no pretendía anticipar el futuro con exactitud científica, sino explorar cómo reaccionaría el ser humano ante lo desconocido. Esa intención, más filosófica que tecnológica, explica por qué sigue despertando interés décadas después. El tono nostálgico que envuelve la serie no proviene únicamente de su estética, sino de su manera de contar historias. Cada episodio se tomaba el tiempo necesario para desarrollar situaciones y emociones. No había prisa por llegar al clímax, el viaje era tan importante como el destino. Esta forma de narrar contrasta con el ritmo acelerado de la ficción contemporánea y ofrece una experiencia más contemplativa, especialmente apreciada por un público acostumbrado a relatos que se saborean con calma. La relación entre los personajes, construida a lo largo de la serie, aportaba una sensación de continuidad emocional. Aunque las aventuras eran episódicas, existía un hilo invisible que las unía, la experiencia compartida. Los conflictos no se resolvían de manera definitiva, sino que dejaban cicatrices sutiles. Esa acumulación de vivencias reforzaba la sensación de que el tiempo pasaba de verdad para ellos, incluso cuando la narrativa televisiva no siempre lo explicitaba. El impacto emocional de Perdidos en el espacio también residía en su música y en su silencio. Los momentos sin diálogo, acompañados únicamente por sonidos ambientales o por una melodía tenue, permitían al espectador reflexionar. No todo debía explicarse, a veces bastaba con observar a los personajes frente a un paisaje extraño para comprender la magnitud de su aislamiento. Esa confianza en la inteligencia del público es una de las virtudes más notables de la serie. A nivel cultural, la serie ayudó a consolidar la ciencia ficción como un género respetable dentro de la televisión. Demostró que era posible atraer a un público amplio sin renunciar a ideas complejas. En una época en la que el medio aún buscaba su identidad, Perdidos en el espacio contribuyó a elevar el listón, mostrando que la televisión podía ser un espacio para la imaginación ambiciosa y el pensamiento simbólico. La nostalgia que hoy despierta no es solo un ejercicio de memoria, sino una invitación a redescubrir valores narrativos que han ido perdiéndose. La paciencia, la coherencia interna y el cuidado por los personajes eran pilares fundamentales de su propuesta. Volver a la serie es reencontrarse con una forma de contar historias que priorizaba la conexión emocional sobre el impacto inmediato. Para muchos espectadores, Perdidos en el espacio fue una puerta de entrada a la ciencia ficción, un primer contacto con la idea de que el universo podía ser un escenario para reflexionar sobre la condición humana. Esa experiencia inicial, vivida en la intimidad del hogar, dejó una impresión duradera. No se trataba solo de entretenimiento, sino de una forma de imaginar el futuro y de cuestionar el presente. Hoy, al revisitarla, la serie se revela como un testimonio de su tiempo y como una obra que supo trascenderlo. Sus limitaciones técnicas se convierten en parte de su encanto, y sus decisiones narrativas, en señales de una ambición creativa notable. Perdidos en el espacio no ofrecía respuestas definitivas, pero planteaba preguntas que siguen siendo relevantes, que nos define cuando todo lo familiar desaparece, cómo convivimos con el miedo y qué significa realmente encontrar el camino de regreso. En ese sentido, la serie permanece viva no solo en el recuerdo, sino en la experiencia de quienes se dejan envolver de nuevo por su atmósfera. Escuchar su historia hoy es volver a un momento en el que el futuro se contemplaba con asombro y cautela, y donde la ficción servía como refugio y como espejo. Perdidos en el espacio sigue invitando a perderse en su universo para reflexionar, con serenidad y emoción, sobre el viaje humano a través de lo desconocido.